Está comenzando en Los Ángeles, California, el foro de la sociedad civil de esta Cumbre de las Américas. Esta reunión convocada, bueno, se convoca por distintos miembros del continente en distintos momentos de tiempo. En este caso fue convocada por el presidente Biden. Antes de que comenzara durante el fin de semana, pues anunció que no estaban invitados ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua. Y el presidente López Obrador esta mañana dijo, pues si ellos no van, yo tampoco. Sobre ello platicaremos con Andrés Oppenheimer, que se encuentra aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Andrés, buenos días. Hola Gonzalo, gusto en saludarte. Ante todo, un saludo a Fernanda y pronta recuperación, feliz cumpleaños, todo lo mejor. No sé si nos está escuchando, pero le mando un gran abrazo por esta vía. Sí, sí está Gonzalo, bueno, escuchando. sí. Sí está escuchando, Andrés. Así que Ah, ok, ok, ok. seguramente sí está recibiendo tus mensajes y tus saludos con gran entusiasmo. Ok. Entonces, Gonzalo, como tú decías, hoy empieza la Cumbre de las Américas, empieza la fase empresarial, los presidentes empiezan a llegar mañana, pasado mañana, el gran evento empieza el jueves. Y es una cumbre que, como tú lo mencionabas recién, está rodeada de controversia. El presidente López Obrador, como tú mencionabas, había estado amenazando con no ir si Estados Unidos no invitaba a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tal como lo adelanté en este espacio y en mis columnas del Miami Herald y de Reforma, desde hace varias semanas, Estados Unidos hoy confirmó que no va a invitar a ninguno de los dictadores de estos tres países. Era lo obvio, Gonzalo. Cualquiera que hubiera pensado otra cosa no está siguiendo muy de cerca la política mundial, porque, como tú sabes, el proceso de la Cumbre de las Américas tenía una cláusula firmada en el año 2001 en la Cumbre de las Américas en Quebec, Canadá, en que decía que ningún país no democrático va a ser invitado a futuras cumbres. Después esa regla se desvirtuó, en el año 2015 se invitó a Cuba, pero lo cierto es que ese experimento fracasó porque todo el acercamiento de Obama con Cuba estaba dirigido a que Cuba dejara de ser una dictadura, que abriera un poco su sociedad, que permitiera elecciones libres, que permitieran un medio independiente. Bueno, nada de eso pasó. Entonces, hubiera sido muy iluso pensar que Estados Unidos, que le ha prestado gran atención y le ha dado gran apoyo a esa cláusula de la cumbre del año 2001, cambiara su postura y de repente recibiera con los brazos abiertos a estos tres dictadores, sobre todo, Gonzalo, ahora, después de que en los últimos 3 años ha habido violaciones a los derechos humanos como pocas veces en la historia de América Latina en estos tres países, ¿no? Según las Naciones Unidas, según la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, estamos hablando de más de 7.000 muertos en manos de fuerzas gubernamentales en la dictadura de Venezuela. Según Human Rights Watch, estamos viendo hasta 1.000 presos, me decían, políticos por las revueltas del año pasado, pacíficas, por cierto, en Cuba. Entonces, era obvio que Estados Unidos no iba a invitar a ninguno de estos tres dictadores. Entonces, ¿quién ganó y quién perdió? Bueno, yo creo que perdieron todos, Gonzalo. Ujú. O sea, creo que perdió México y perdió Estados Unidos. ¿Por qué perdieron todos? Bueno, México perdió porque se quedó solo. O sea, México no va a ir, tampoco, o sea, no va a ir como no van a ir Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero digamos, estás hablando de que ahora va a ir probablemente una cantidad de presidentes que representen el 90%, si no más, del Producto Bruto Económico de la región. Va a ir Estados Unidos, va a ir Canadá, va a ir Brasil, va a ir Colombia, va a ir Argentina, va a ir Chile, va a ir Perú. O sea, México se quedó solo. Entonces, en ese sentido, perdió México. Y Estados Unidos, creo yo, perdió también, porque obviamente para Estados Unidos realizar esta cumbre que no se realiza habitualmente, es solo la segunda vez que se realiza desde el año 1994 en Estados Unidos, y obviamente para Biden, para el presidente Biden, hubiera sido mucho mejor que estén todos, perdón, representados por su jefe de Estado y no uno que otro país como México, como Honduras y como Trinidad y Tobago, representado por sus cancilleres. Y yo creo, Gonzalo, que es una gran oportunidad perdida para ambos, para México, para Estados Unidos, para todos,
porque esta cumbre, como te decía recién, no es una cosa habitual. En América Latina hay muchísimas cumbres, pero ninguna de ellas, salvo esta, incluye a la economía más grande del mundo, que es la de Estados Unidos. Está la cumbre de la CELAC, está la cumbre del Mercosur, está la cumbre del UNASUR, o sea, hay una sopa de letras impresionante de cumbres que se realizan y que vienen prometiendo la integración latinoamericana desde hace 100 años, pero obviamente nunca han logrado mucho. Pero esta es la única cumbre donde participa la economía más grande del mundo, que es la de Estados Unidos, la única cumbre regional en las Américas. Y va a ser una oportunidad perdida porque estamos viviendo una coyuntura única en la historia de la región, que es una coyuntura en que después de la pandemia y después de la invasión rusa a Ucrania, hay un gran deseo de las multinacionales de Estados Unidos que hoy día tienen fábricas en China y en Rusia y en otras partes, de mudarlas a otras partes del mundo donde pueden tener cadenas de suministro más seguras. Durante la pandemia, Gonzalo, hubo un gran susto en Estados Unidos porque de repente no había máscaras faciales, se dieron cuenta que las hacían todas en China y dijeron, no puede ser que tengamos todos los huevos en la misma canasta, tenemos que diversificar nuestra fuente de suministros para que no pase otra vez como esto, algo como esto, que haya una pandemia o algo y nos corten los suministros. Ujú. Entonces hay un gran deseo de las multinacionales de Estados Unidos de trasladarse a América Latina. Esto podría ser una fuente de inversión impresionante. La inversión obviamente se traduce en crecimiento económico, el crecimiento económico se traduce en reducción de la pobreza, pero aquí, y termino con esto, que en lugar de hablar de esta enorme oportunidad de hacer algo para integrar las cadenas de valor y traer empresas de China a México, a Colombia, a Argentina, a América Latina, están hablando de boberías como si invitar o no a estas tres dictaduras a una cumbre en Estados Unidos. Escuchándote, Andrés, vienen varias cosas. No solo es una cuestión de las máscaras. Hoy en día, por ejemplo, esta crisis del suministro de fórmula para recién nacidos, que al tener parada esta fábrica de Abbott y que ha tenido en graves problemas el gobierno de Biden y las familias, pues hacía voltear a que hubiera sido mucho más fácil si hubiera este tipo de relaciones mucho más sencillas con países de América Latina. Y era una gran oportunidad también para México y para el presidente López Obrador, que viendo que el daño lo está aumentando, prometió ir a ver a Biden a Washington en fecha muy próxima. No obstante, no sé si estés de acuerdo, pues yo creo que el daño político ya está hecho, porque si bien no va a ser el gran tema dentro de la discusión doméstica en los Estados Unidos, esta cumbre de las Américas que tienen graves problemas con cuestiones como la inflación, nada más ahorita que estamos hablando de California, en donde se va a llevar a cabo, el galón anda por los 8 9 dólares. Hay lugares como Los Encinos, allá en California, que ya está en 10 dólares el galón y eso le está pegando a la sociedad norteamericana de forma grave. Sí lo va a utilizar sus adversarios políticos, por supuesto los republicanos, para decir cómo es posible que a su principal vecino hacia el sur, que es México, no puede los Estados Unidos convencerlo de que es imperativo el poder no solo defender la parte económica, sino la parte de democracia en la región. Sí, o sea, esto, como te decía recién, es una oportunidad perdida para todos, también para Estados Unidos por los motivos por los que decías también, pero es una gran oportunidad perdida para México también, porque México, o sea, el presidente López Obrador había prometido tasas de crecimiento del 4% anual, no pasó, hay una enorme pobreza, hay enormes carencias, y eso se resuelve con inversión, eso se resuelve con crecimiento económico, porque sin crecimiento económico no hay reducción de la pobreza sostenible. Entonces, esos son los temas de los que tendrían que hablar. Y en lugar de eso, están hablando de si invitar o no a Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y parte de la culpa también es del gobierno de Estados Unidos, porque si Estados Unidos hubiera hecho una propuesta audaz, ambiciosa, de crear un sistema para incentivar a las fábricas multinacionales de Estados Unidos que hoy día están en China a que trasladen por lo menos parte de sus fábricas a México o a Colombia o al resto de América Latina. Si el gobierno de Estados Unidos hubiera presentado un plan ambicioso, eso hubiera robado los titulares y no estaríamos hablando de nimiedades
como si invitar a 3 dictadores de países que están en la lona por su propia mala conducción económica y que además de todo están violando los derechos humanos como pocas veces. Eso no tendría que ser el tema de discusión. El tema de discusión tendría que ser cómo reducir la pobreza en todos nuestros países, desde Alaska hasta la Patagonia. El problema, Andrés, y tú sabes más que yo de esto, pero pareciera que el gobierno de Joe Biden está inmovilizado en la tibieza del presidente, pero también sin real cohesión dentro de las cámaras. Es sabido que... Bueno, yo matizaría eso, Ajá. Gonzalo, habiendo dicho de que esta cumbre está muy mal organizada y es la menos ambiciosa que yo recuerdo, y he cubierto prácticamente todas, empezando por la primera aquí en Miami, donde vivo. O sea, hay que reconocer que el gobierno del presidente Biden tiene su mente en otro tema mucho más importante para Estados Unidos y para el mundo, Que es Ucrania. que es la invasión rusa a Ucrania, que está poniendo en jaque no solo la existencia de Europa, sino la existencia de la democracia en el mundo. Entonces, en parte, o sea, me hubiera gustado que no fuera así, me hubiera gustado que el gobierno de Estados Unidos tuviera un grupo de gente que se hubiera dedicado a esta cumbre desde hace un año y la hubiera preparado bien, cosa que no han hecho, pero en parte hay que entender que el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden, tiene toda su principal prioridad ha sido y sigue siendo lidiar con esta invasión a Ucrania, y tengo que decir que lo ha hecho muy bien, porque ha juntado la coalición pro-democrática más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Ha logrado reconstruir la Alianza Atlántica que prácticamente había destruido el expresidente Trump cuando anunció que Estados Unidos quería que se retirara de la OTAN, ¿recuerdas? Ujú. Y ahora esa unión de Estados Unidos con Europa, más Japón, más Corea del Sur, más países anteriormente neutrales como Suiza o Suecia, es la coalición prodemocrática más importante que hayamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso hay que darle crédito al presidente Biden. Entonces, así de crítico como soy con la falta de preparación de esta cumbre, con el mal manejo, la mala organización, la falta de ambición, eh, también una parte de mí dice, bueno, tienes que entender que América Latina en este momento no está en el centro de atención del presidente Biden y el motivo es el futuro del mundo que se está jugando en Ucrania. Pues bien, vamos a dejarlo ahí, Andrés, porque seguramente la próxima semana habrá mucho que platicar de los resultados y los efectos de esta cumbre de las Américas. Andrés Oppenheimer, te mando un gran abrazo. Gracias, Gonzalo, hasta siempre. Gracias, muy buenos días.